Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Un saludo para el presidente de ALUEX, para Juan José Caravaca, así como para el resto también de su junta directiva, que como vemos está al pie del cañón. Un saludo cargado de mucho cariño y de mucho agradecimiento para nuestro protagonista de hoy, para nuestro conferenciante, el arquitecto Esteban Belmonte Martínez. Muchísimas gracias por estar aquí y por ser protagonista de este ciclo de conferencias. Muchísimas gracias también al concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Albacete, Julián Garijo, por estar aquí. Muchísimas gracias en nombre del Ayuntamiento y un verdadero placer contar con tu presencia. Y a todos ustedes, señoras, señores, gracias. Gracias por acompañarnos un lunes más. Además, este salón de actos esta tarde casi repleto. Es maravilloso tener un público tan cariñoso y tan fiel como el de esta asociación, como el de ALUEX. Por supuesto, siempre agradecemos a todos nuestros compañeros gráficos, José Chu Manzanares, realizando las fotos para Visión Press, también a Víctor, el compañero de La Tribuna, que está haciendo las fotos, y sus compañeros, Antonio Díaz o Virgilio Molina, con esas entrevistas que después mañana veremos en la contraportada de La Tribuna, a Carmela y Adela, por supuesto también a Paco de ALUEX. Gracias a todos y cada uno de vosotros por inmortalizar estas conferencias y darles la difusión que merecen. En la conferencia de hoy, por cierto, la número 12 de este ciclo de conferencias 2023-2024, que ya saben lleva por título al menos 20 años más, trataremos de conocer cómo ha sido el crecimiento urbano de Albacete, de la ciudad de Albacete, ya no en estos 20 años que cumple la asociación, sino en los 50 que comprenden, el medio siglo que comprende el periodo de tiempo que nuestro protagonista hoy nos va a relatar, concretamente desde el año 1965 hasta el 2015. Y ya no solo el crecimiento urbano, como bien decía, sino aquellos acontecimientos que han sido relevantes para la ciudad de Albacete. Muchos de ellos los olvidamos, no los recordamos y no solo han modificado la morfología urbanística de la ciudad, sino también la patrimonial y hasta el propio espíritu, podríamos decir, de la ciudad de Albacete. Bien, con sus más de 45 años de ejercicio profesional como arquitecto residente en Albacete, Esteban Belmonte, como decimos, nos relatará esa evolución histórica, patrimonial y urbanística de la ciudad. Les voy a presentar a nuestro conferenciante, por todos o por casi todos ya es conocido, pero vamos a hacer un breve repaso de su trayectoria profesional. Es natural de Albacete y desde 1978 es arquitecto titulado por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. Cursó estudios de filosofía con los Padres Dominicos en Granada para después realizar los cursos de doctorado en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Es presidente de la Agrupación de Arquitectos Peritos y Forenses de Castilla-La Mancha, ha sido contador del COAM, presidente también de demarcación en Albacete del Colegio de Arquitectos y también dentro del COAM miembro de la Junta de Gobierno. Son varios los cargos, como vemos, que ha ocupado dentro de este colegio. Presidente de la Entidad de Control de Calidad de Castilla-La Mancha, miembro de la Comisión Provincial de Patrimonio de la Consejería de Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y también decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha. Han sido otras de los cargos que ha ocupado, así como consejero del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España. Miembro además de las Juntas de Arquitectos Peritos y Forenses de España, así como de arquitectos, urbanistas y arquitectos funcionarios. También ha sido vicepresidente del Consejo Superior del Colegio de Arquitectos de España y ha formado parte de numerosos jurados nacionales, locales y regionales de premios de arquitectura. Por último, destacar que es autor de numerosos artículos y también de ponencias. Bien, pues con Esteban Belmonte y con este repaso de ese medio siglo de crecimiento urbanístico de Albacete, les vamos a dejar. Y ya saben, como siempre, que nuestro deseo es que disfruten de esta conferencia. Gracias por venir. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, María José, por tus palabras de presentación.
Muchas gracias también a Aluex por invitarme a participar en este ciclo de conferencias que llevan ya varios años celebrando. Y muchas gracias pues, a todos vosotros por haber venido con Aluex y concreto conmigo para pasar un rato que espero que sea lo más ilustrativo posible. El crecimiento y transformación urbana de una ciudad es un proceso complejo, porque desde su estudio, gestión, realización, pues requiere no solamente ideas y un costo material, sino también un tiempo elevado. No es una cosa que se pueda hacer de hoy para mañana. Por eso, analizar, aunque sea someramente, aunque sea superficialmente, ese proceso de crecimiento urbano, pues no puede hacerse en un periodo que no tenga perspectiva histórica, que no tenga perspectiva temporal. Hay que buscar un periodo suficiente que nos permita comprender lo que ha ocurrido, incluso lo que no ha ocurrido y el por qué. A mí me ha parecido que 50 años era un periodo suficiente y por eso he elegido ese 1965-2015, 50 años. Pero claro, condensar y resumir 50 años en 60 u 80 minutos, pues es una tarea poco menos que imposible. Por tanto, lo primero que he hecho es centrar el tema y decir, vamos a ver, yo en la conferencia, ¿qué tengo que hacer? Pues en primer lugar, elegir aquellos asuntos que me parecen de particular interés en esta época de la ciudad para su crecimiento y, en segundo lugar, renunciar a aquellos otros que, siendo también importantes, pueden quedarse en un segundo plano o podrían ser objeto de otra ponencia, pero hay que acotar el tiempo y lo que se va a decir. Entonces, como resulta de esa selección y de esa renuncia, lo que vamos a ver es una visión generalizada de todo lo que desde el planeamiento nos ha permitido ver y hacer en la ciudad, que lo podemos observar, y luego, tras esa visión generalizada, pues ir particularizando determinados aspectos que también intento que sean interesantes porque así figuran en el ámbito general. ¿Y cómo se eligen esos temas puntuales? Para no ser arbitrario, para no ser algo gratuito. Pues yo he pensado que lo idóneo en este caso era coger aquellos aspectos, aquellas partes de la ciudad que figuraban en los planes de ordenación que en este periodo han estado en vigor, es decir, el plan del 52, el plan del 85 y el plan del 99. De esa forma, pues tenemos ahí suficiente material para poder llevar a cabo esta ponencia. Vamos a comenzar la ponencia con esta foto hecha por mí hace muchos años, a principios de los años 60, de la estación desde el balcón de mi casa en la calle Alcalde con Angla, y que ya nos ilustra un poco de la fuerza, del vigor que tenía la antigua estación como nudo de comunicaciones ferroviarias. Hoy realmente de esto no queda nada. Bueno, creo que queda el árbol, para ser exacto. De todo lo demás no queda absolutamente nada. No vamos a hacer un análisis en profundidad de los hechos, porque no sería objeto de la ponencia, pero sí vamos a relatar lo ocurrido para que no se nos olvide, porque muchas veces ocurre que la ciudad se va transformando, va cambiando, pero eso se nos va olvidando, no lo observamos detenidamente. Y también quisiera agradecer a todas las personas que han hecho recopilación de fotos, de datos, de planos y que son desconocidas, pero yo a veces pues he tenido que incorporar algunas y al no saber quién son no se puede citar. Por lo menos reconozcamos que esa recopilación ha sido una labor muy efectiva. He traído estas tres fotografías de la calle Tesifonte Gallego en diferentes etapas.
1935, 75 y 2015, para darnos una idea de lo que quiero yo con esta ponencia. Si vemos la fotografía de 1935, pues observamos un nivel urbanístico alto, unas alturas de cornisa coincidentes, un punto de fuga exacto, una perspectiva impresionante. Da gusto ver ese nivel urbanístico. Y además vemos que la relación entre la altura de cornisa y el ancho de la calle, pues es más el ancho que la altura de cornisa. Cuando a la calle se le llamaba calle ancha, pues no estaba mal dicho, porque realmente el ancho dominaba. Sin embargo, 40 años después, ¿qué ha ocurrido? Pues que resulta que todo ese punto de fuga, esa perspectiva, se nos ha venido encima y ya no llega. Que con esto no se puede marcar, no se marca bien el punto. Bueno, se queda cortado, digamos, el plano que antes llegaba hasta el fondo, se queda cortado en ese punto. Claro, seguimos teniendo la relación de altura de cornisa y ancho de calle, igual que la teníamos antes al principio, pero 100 metros más adelante pues ha habido una inversión de los términos también importante. Y no digamos nada en 2015, que ese punto de fuga pues ya no es que no llegue al final, es que casi no llega al principio, o sea, se corta inmediatamente. Entonces, seguimos manteniendo al principio esa relación ancho-alto, pero 20 metros después, pues la altura nos gana por goleada a la anchura. Ha habido un cambio tremendo en la ciudad. En realidad, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que todo lo que hemos edificado, todas las construcciones, han cambiado la forma, han cambiado la volumetría, han cambiado la perspectiva y todo hecho, pues ha hecho que se cambie la silueta de la ciudad. Lo que dicen en inglés el skyline, pues la línea de cielo se ha perdido, o sea, se ha cambiado. De seguir de otra manera tendríamos la ciudad así, pero ha cambiado. Y esto no siempre lo percibimos como ciudadanos, como personas que vamos andando por la calle, porque bastante tenemos con observarnos a nosotros mismos como para poder ir mirando hacia arriba, analizando y haciendo poco menos que filosofía del crecimiento de la ciudad. Bueno, pues todas estas cosas que muchas veces se nos quedan ocultas, no es exactamente el ejemplo, pero eso es lo que pretendo enseñar o mostrar con esta ponencia, viendo cosas que han ocurrido, pero lo que ha quedado detrás que por circunstancias no ha ocurrido. Ya he explicado antes que 50 años era suficiente para ver esa evolución de la ciudad, pero ¿dónde empezamos a contar los 50 años? ¿En el año 20, en el 60, en el 80? Pues a mí me ha parecido que el año 65 era un año importante porque fue cuando se empezó a fraguar el cambio de la estación del ferrocarril en el Paseo de la Cuba a la nueva estación al final de la Avenida de la Estación, donde la conocemos ahora. Y como ese cambio supuso una modificación importante en el desarrollo urbano, pues creía que el año 65 era un punto de partida importante y a partir de ahí pues contar nuestros 50 años. Claro que este periodo tiene unos antecedentes que influirán y que veremos que son los que he marcado aquí. No quiero entretenerme para no hacerme muy largo. Y también durante el periodo ya propiamente del 65 al 2015, pues van a ocurrir otras cosas. Dos de ellas, el Plan General del 77, ni lo vamos a comentar, puesto que no llegó a entrar en vigor porque lo tumbaron los tribunales. Y las normas subsidiarias del 81 tampoco, porque fueron unas normas que se hicieron rápidamente con el fin de paliar el vacío que quedaba al quedarnos sin plan de ordenación y antes de aprobarse el de 1985. Todo lo demás intentaremos verlo.
Y pasamos al primer antecedente. Albacete, 1920, 30.000 habitantes y con un plan de alineaciones redactado por el arquitecto Martínez Villena. Infraestructuras de la ciudad, pues la vía del ferrocarril que vemos por arriba y no puedo señalar, el canal de María Cristina en azul a la izquierda y la carretera Madrid-Valencia que primitivamente iba por el centro, por la calle de la Cava y que posteriormente por la influencia del ferrocarril pues pasó a ir por el Paseo de la Cuba. La ciudad, que en principio nació en 3 cerros, el cerro del Alto de la Villa, el de San Juan y el de Carretas, pues obviamente había crecido en dirección norte, influenciado por el ferrocarril que estaba allí desde 1855. Pero, a su vez, había una propuesta, una previsión de crecimiento hacia el suroeste, que ahí la vemos plasmada en este plan de alineaciones. Las barreras que tenía la ciudad para el crecimiento, pues el ferrocarril y el canal de María Cristina, como podemos ver en esa línea roja. En 1930, 40.000 habitantes en la ciudad y un plan de ensanche que redactó Julio Carrilero, infraestructuras las mismas, ferrocarril, canal, carretera Madrid-Valencia, la antigua carretera, pero en este caso el crecimiento que se propone para la ciudad es un crecimiento radial, un crecimiento en abanico a todo alrededor. Bueno, en este caso, si antes teníamos doble barrera para el crecimiento, aquí nos quedamos con una única barrera, que es el canal de María Cristina. El ferrocarril, ahí no decía cómo, pero se saltaba, se incitaba a saltarlo. Y nos vamos a 1950. Y esto quiero explicarlo con este dibujo que editó el ayuntamiento para el plan del 85 y que lo tenía en el estudio y me pareció que ilustraba bastante y que era muy didáctico, además que le daba carácter informal a la charla. Bueno, pues en el año 1950, las infraestructuras de la ciudad, Canal de María Cristina, ferrocarril por el Paseo de la Cuba, pero aquí ya tenemos una variable nueva, una variante, que es el ferrocarril Baeza-Utiel, que es un ferrocarril que se construyó y jamás se llegó a utilizar, pero que ahí estaba y que era una barrera más para el crecimiento. Luego, pues la ya sabida carretera Madrid-Valencia por la estación, por la calle de la Cava y una serie de vías que desde los distintos municipios y provincias llegaban al centro de la ciudad, demostrando, pues no en vano, que Albacete era un cruce de caminos. En 1950, esa era la ciudad de Albacete, aproximadamente. Bueno, pues de esa almendra urbana de 1950 veremos la expansión que ha ido teniendo poco a poco la ciudad. También decir que el crecimiento que estaba previsto antes hacia el sur-suroeste, pues se produce realmente. Fuera de esto, ¿qué quedaba? 3 cosas: la base, el recinto ferial y algunas industrias al lado de la estación y de la vía del ferrocarril. También existía ya en el 50 la carretera de circunvalación. Sin duda ninguna, el crecimiento de la ciudad hacia el sur estuvo forzado en parte por la atracción que supuso, igual que en su día la vía del ferrocarril, pues posteriormente la carretera de circunvalación. Atraído por esa carretera, pues fueron surgiendo una serie de barrios a un lado y al otro de la circunvalación, sobre todo al otro, en el extrarradio. ¿Por qué? Pues por ser suelo barato, y de estos barrios que surgen, pues muchos tienen un carácter a lo mejor marginal, pero hay otros, como por ejemplo las Casas Baratas, Barrio Hogar, que están perfectamente delimitados y planificados, y por tanto pues hay que decirlo.
Barreras que tenía la ciudad en el año 50, pues nuevamente el canal y el ferrocarril. Y fuera de esas barreras que había, pues lo que ninguna ciudad quiere tener dentro. El cementerio, los talleres de Renfe, la cárcel, el matadero, sanatorio antituberculoso y el Cerrico, que era pues el barrio más, más atrasado, por decirlo suavemente, de la ciudad. Estas son algunas vistas del Albacete del año 50. En la vista general, pues ya vemos el tipo de edificaciones que eran, pues, en el mejor de los casos, baja más uno, y solamente en el centro pues se ve algún edificio un poquito más alto, pero bueno, pues una ciudad pues de pequeña entidad y de pequeña extensión. La Avenida de España, pues ya veis, la vista de arriba mirando hacia el centro y la de abajo mirando hacia el Estadio Carlos Belmonte. Prácticamente no había nada edificado. Esto es una vista del Altozano en esos años, por recordar y por situarnos un poco en donde estábamos. Y esto, pues una vista de la Avenida de España, cuando era el comienzo de lo que después sería una importante vía. Pero aquí pues estaba el instituto, lo que era entonces el gobierno civil y nada más. De hecho, al fondo se ve el asilo San Antón. Estábamos en el año 50 y ahora, 2 años después, llega el año 52 en el que se aprueba el primer plan de ordenación que tiene la ciudad de Albacete. Bueno, aquí este plano no está en la misma dirección que teníamos los anteriores, así que vamos a ponerlo como los otros. O sea, este es Albacete, esa es la carretera de circunvalación y voy a explicar 4 puntos que a mí me han parecido trascendentes del plan del 52 en el desarrollo urbano. En primer lugar, el desplazamiento del ferrocarril desde el Paseo de la Cuba, lo que es ahora el Parque Lineal, hasta donde está en este momento. Ese desplazamiento posibilitó la generación de suelo para el crecimiento urbano. Y además, como veremos después, un suelo que creció en unas condiciones distintas del suelo que ya tenía de por sí la ciudad. Un segundo punto importante fue que posibilitaba el crecimiento de la ciudad en la otra dirección hacia la carretera de circunvalación, incluso pasándola en aquellas zonas en las que, como hemos visto, pues ya anteriormente había los edificios y las viviendas habían sobrepasado la carretera de circunvalación. En tercer lugar, hay 2 aspectos importantes que plantea el plan del 52, que es la reforma interior del Alto de la Villa y la reforma interior del entorno de la catedral, porque eran zonas que el plan consideraba que estaban muy degradadas y que de alguna manera pues había que mejorarlas. El cuarto punto es la prolongación de algunas vías que yo he marcado aquí, las que me parecían de más trascendencia, aunque solo analizaremos una: Dionisio Guardiola, Octavio Cuartero y la prolongación de Isabel la Católica desde Veleta hasta la catedral. Si nos fijamos, lo que plantea el plan del 52 es un crecimiento, una expansión radial de la ciudad. Prácticamente lo mismo que habíamos visto en el de 1930. O sea, tampoco tiene que extrañarnos demasiado. Pero hay alguna diferencia. Realmente, en este caso, no existía barrera aquí, porque la sobrepasábamos, pero realmente la barrera estaba allí. En el plan del 52 realmente la sobrepasamos de verdad. O sea, realmente, como la llevamos 500 metros más adelante, pues desaparece esa barrera. Y vamos a volver donde nos habíamos quedado antes de explicar el plan del 52. Estábamos en 1950. Como ya se ha aprobado el plan del 52, entramos ya directamente en el periodo 65-2015, en el que la ciudad
pasa de tener 80.000 a 172.000 habitantes. ¿Y qué ocurre? Pues lo primero de todo, que empieza a crecer, tal y como estaba previsto, hacia la circunvalación, sobrepasándola en algunos puntos, que el ferrocarril se desplaza, no llega a medio kilómetro, pero casi, 400 y pico metros, en dirección norte, y claro, al desplazarse, pues va a desaparecer la antigua vía que había en el Paseo de la Cuba. También va a desaparecer en este periodo el ferrocarril Baeza-Utiel. Y además se va a enterrar parte del canal de María Cristina. Por tanto, va a haber un área importantísima de suelo a la que le hemos eliminado barreras. Además de eso, con todas estas actuaciones, Renfe se va allí, la cárcel se va a la carretera de Llora, el matadero a la de Mahora, desaparece el sanatorio antituberculoso y las industrias también van desapareciendo y el Cerrico pues, se convierte en el barrio de la Estrella. En definitiva, otros asuntos que podían impedir el crecimiento urbano también salen fuera de esta área de actuación y, por tanto, facilitarán el desarrollo. Se va a crear el Parque Lineal, se va a crear el polígono de San Antón, se va a consolidar como zona residencial el barrio de la Industria que conocemos de toda la vida y va a aparecer el polígono campoyano en el año 69 y 74. La figura del polígono campoyano no toca hoy en esta ponencia porque es algo que no estaba contemplado en el plan del 52, si bien el plan parcial luego en los planes sucesivos se contempló, pero realmente la aparición de Campoyano fue decisiva para el lanzamiento de la ciudad y sigue siéndolo, pero no estaba prevista en el crecimiento. A continuación vais a ver que van apareciendo una serie de manchas, son actuaciones públicas que se hicieron en vivienda, en el barrio de la Estrella, el barrio Hermano Falcó y el barrio Pedro la Mata. Y luego, al final del Parque Lineal, pues unas actuaciones públicas de suelo dotacional, en este caso pues con la Universidad Laboral, el Instituto Don Bosco, el otro instituto, ¿cómo se llamaba? La TES, en fin, y luego la residencia de ancianos. Son actuaciones que sin venir contempladas, pero se van llevando a cabo y de alguna manera pues van a condicionar el desarrollo urbano. También hubo la aparición del campus universitario, tampoco estaba contemplado en el plan anterior, pero apareció. Y luego un par de actuaciones privadas, las viviendas de al lado del campo de fútbol, que si pudiera yo marcar, pero es que no se puede. Bueno. Y la zona industrial de la salida hacia la carretera de Mahora, ese pequeño polígono que hay allí, que en esa época fue cuando apareció. Y llegamos al año 85, en el que el plan empieza a desarrollar los sectores que veis que van apareciendo en verde, uno tras otro. El plan del 85 realmente lo que hizo no fue planificar crecimiento urbano de la ciudad, sino que lo que hizo fue cohesionar zonas de la ciudad que estaban totalmente rotas, sobre todo a un lado y al otro de la carretera de circunvalación. Es decir, hacer cirugía menor, crear espacios y, en definitiva, no hubo un crecimiento urbano claro o un planeamiento de crecimiento. Lo que sí hizo, y muy bien el plan del 85, fue recabar información muy abundante sobre la ciudad, sobre las carencias que tenía, las necesidades que tenía de cara al futuro, pero luego en el crecimiento, digamos que se quedó corto, incluso con algún error de bulto, pero eso hoy no toca. En 1997 aparece el polígono Romica. Tampoco estaba contemplado en el plan correspondiente, que era el del 85,
Pero bueno, pues igual que cuando se hacen actuaciones fuera de los planes, se hizo su plan parcial y posteriormente se consolidó en los futuros planes. Aparece la autovía de circunvalación en esta fecha y con esto pues nos plantamos ya en la época del plan del 99. Aquí marco lo que es la AB20 y la marco voluntariamente a pesar de que la AB20 no venía contemplada en el plan del 99. El plan del 99 lo que hace, aquí van apareciendo los sectores que se van aprobando, lo que hace es pues muy parecido al plan del 85, ir rellenando huecos que la ciudad tenía y que necesitaba suelo urbano porque estaba agotado. Entonces, hacía falta suelo, tenía que crecer, pero digamos que no hay un planteamiento claro de crecimiento, de decir, bueno, pues la ciudad tiene que ser así. No, es un círculo concéntrico más una circunvalación más, que está bien, que al final resuelve ciudad, pero no hace un planteamiento concreto de la ciudad. Bueno, y aquí tenemos una visión de cómo se ha desarrollado, una visión general de cómo se ha desarrollado la ciudad desde el 65 hasta el 2015, podríamos decir, hasta nuestros días. En azul, pues todo lo que vemos es lo que se ha hecho al amparo del plan del 52. En azul oscuro me refiero. El azul claro, pues ahí la ciudad ha ido creciendo a su aire con los planes de alineaciones y lo que decíamos, pero sin un plan de ordenación. En azul, plan del 52, en verde, plan del 85 y en el color este medio amarillo, medio naranja, el plan del 99. Llegado aquí, decía Salvador Jiménez, en el prólogo de una publicación de una tesis doctoral que hizo el Instituto de Estudios Albacetenses, decía que el Nueva York de la Mancha, Albacete, no había tenido demasiada fortuna con el crecimiento urbano, con el planeamiento urbanístico desde el viejo plan del 52 hasta nuestros días. Y realmente tenía mucha razón Salvador en esas palabras, ¿cómo no? Si observamos, el plan del 52 se hizo, pero se incumplió totalmente. O sea, no se hizo caso de él y, por tanto, como si no hubiera existido. El plan del 77 lo tumbaron los tribunales. Las normas subsidiarias del 81 pues fue una cosa intermedia para poder solventar el vacío que quedaba entre un plan y el otro. El plan del 85, ya hemos dicho que no es un plan que haya supuesto resolver crecimiento urbano. Y el plan del 99, pues prácticamente lo mismo. O sea que realmente es así. No se ha tenido suerte. Ahora, hay que añadir una cosa muy importante. Cuando los planes no funcionan o no se ha tenido suerte con ellos, no vale con echarle la culpa solamente al redactor del plan. El redactor del plan es una figura muy importante, pero falla mucho la conexión que tiene que haber con el ayuntamiento. Porque el ayuntamiento es quien tiene que transmitir, hacer ese análisis de necesidades, de carencias, de por dónde tiene que ir, dónde tenemos que tener suelo. Sin ese análisis, pues es muy difícil. Entonces, con ese análisis, con esas propuestas, con imaginación, con propuestas de futuro, se puede hacer un plan medianamente en condiciones, pero de la otra manera, si no hay gestión, si lo que hay es incumplimiento, llega un plan y lo que hace es tapar goteras que tenía la ciudad. Difícilmente puede plantear el crecimiento y eso es lo que nos ha ido pasando. Vamos a pasar a ver determinadas zonas ya puntualmente cómo han crecido. Y vamos a empezar por el Parque Lineal, porque casi que cronológicamente es el primero. Si en 1920 ahí existía solamente la vía del ferrocarril, en el 52 el plan propone llevarse la vía del ferrocarril allí y crear una bolsa importante de suelo
que no sería solamente esa, también esta y también la que se ve arriba, pero aquello ya sería suelo industrial. Bueno, en definitiva, el plan del 52 posibilita que se genere una bolsa de suelo urbano para urbanizar, obviamente, y para generar ahí el tipo de ciudad que se crea conveniente. En el año 61 se le encarga a Carlos Belmonte la redacción del primer plan parcial de la zona. Esa línea roja que se nos ha colado no significa nada, es que estaba de debajo. Bueno, Carlos Belmonte desarrolla el plan parcial del polígono San Antón con la red viaria prácticamente igual que la que tenemos ahora, aunque este plan no se aprobaría. La red viaria es igual, pero sin embargo la volumetría y la disposición de los edificios no tiene nada que ver con lo que se aprobó posteriormente. Si ese plano lo llevamos al que estábamos viendo de la ciudad, pues ocuparía aproximadamente eso. Los arquitectos Rodríguez Acosta y Fernando Rodríguez realizaron también distintos planes parciales del polígono San Antón y el que se aprobó definitivamente fue este, que es el que tenemos ahora y el que contempla el plan del 85 y el plan de 99 que los incorpora. En este ya vemos que existe la voluntad de tratar como zona verde todo el parque lineal que conocemos posteriormente y que existe ahora. Ahora, en el año 70, si vemos el plano de Hacienda, pues resulta que en realidad solo existía, aquí vemos la estación del ferrocarril, la Avenida España y lo demás eran todavía solares. O sea, quedaba mucho por crecer aquí en la ciudad. Luego ya el plan del 85 y el del 99 recogieron tanto el plan parcial del polígono como el parque lineal, propiamente dicho, que ya venía recogido además en las normas subsidiarias, si mal no recuerdo. El año 2015, ya hoy, pues está totalmente consolidado tanto el parque como el polígono. He traído esta foto antigua, esta debe ser de los años 35 o 40 aproximadamente, porque es la única que he visto aérea que nos marca la zona de acá, de la vía del ferrocarril. Entonces, si situamos ahí el ferrocarril y situamos la futura circunvalación, que en este momento todavía no existía, pues nos damos cuenta de la envergadura de lo que pretendía el plan del 52, que era desplazar la vía del ferrocarril a la línea roja discontinua y generar pues, una porción de suelo muy importante para el crecimiento de la ciudad. Esto es un poco para que nos hagamos una idea. Y si ahora vamos viendo con fotos aéreas lo que ha ido pasando en esa zona, pues vemos aquí en el año 70 que una parte del polígono, esta parte de aquí, ya estaba medio urbanizada, pero no había edificios ni existía de momento parque lineal, no había ni un árbol. Esta foto corresponde a un poquito antes de 1970, a lo mejor el 65, y esta es de un poquito después, pues a lo mejor del 72, 73, que es el edificio de Cultura en construcción. En el año 80 ya vemos que al otro lado de la avenida de la Estación ya se está también urbanizando, ya hay edificios construidos, pero sigue sin haber parque. No hay de momento. Esta foto corresponde a esa época más o menos. Se ve la avenida de la Estación y 3 edificios en construcción a la derecha. En el año 84, aquí ya hay un cambio, y es que ya en esta foto se puede ver parque lineal desde el Puente de Madera hasta Arquitecto Fernández. Hay más edificios, hay más urbanización, pero sobre todo ya tenemos parque.
Aquí tenemos esta foto tomada desde el puente de madera de aquella época. Tenemos esta foto tomada desde un edificio de La Pajarita. Y tenemos esta también tomada, la tomé yo mismo desde La Pajarita de casa de mi hermana, o sea que en la época en que todavía nevaba en Albacete. En el año 1988, el parque lineal se prolonga hacia la carretera de Ayora por abajo y por arriba hacia Cronista, y el resto de urbanización fuera del primitivo polígono San Antón pues ya se está realizando también. En el año 2000, está todo igual, han pasado 2 años, pero le he traído la foto porque ya al ser en color, pues ilustra de otra manera y permite ver la diferencia entre edificios y red viaria. En el año 2015, o sea hoy, y cambiándolo de escala para que quepa todo el plano, pues nos encontramos con el polígono, el polígono totalmente urbanizado y prácticamente construido, el parque lineal completo desde la carretera de Ayora hasta la de Mahora, 2,5 kilómetros aproximadamente de parque lineal, que verdaderamente es un pulmón verde importantísimo para la ciudad. Está todo consolidado, se ha ido estudiando en fases, pero de repente nos ha aparecido ahí algo que es la estación del AVE. Y resulta que nos aparece sin haber estudiado si conviene llevarla para allá 100 metros, pasar la autovía, enterrar las vías, no sé qué. Pero el hecho es que ha aparecido. Entonces hay que contarlo y ahí la tenemos. Simplemente que quede esa referencia. Nos vamos al Alto de la Villa. Entonces, sobre este plano topográfico, que lo he traído, lo he cogido del ayuntamiento, y es para comprobar que efectivamente la red viaria se corresponde casi totalmente con la del plano de 1920 que venimos utilizando. Sobre ese trazado original, aquí vemos alguna foto, Plaza Mayor, Alto de la Villa visto desde el mercado de la Plaza Mayor, Calle de la Cava. Bueno, pues ese trazado original se conserva, pero por lo que decíamos antes de la circunvalación, la ciudad empuja y necesita crecer en esa dirección sur-suroeste. Y luego veremos que van a aparecer una serie de calles por debajo de la calle de la Cava, que aquí solamente ponemos el nombre, pero que luego veremos su desarrollo. El Plan General del 52 plantea la realización de un plan especial de reforma interior, lo que significa PERI para los que lo desconozcan, que se desarrollaría posteriormente con sendos planes parciales en el 64 y en el 66. En 1970 volvemos a la cartografía de Hacienda y aquello estaba exactamente igual. O sea, todo lo que es el Alto de la Villa conservaba toda su red viaria, estaba exactamente igual que anteriormente. Lo que sí es verdad es que habían aparecido ya las calles que decíamos más abajo por ese empuje y ese crecimiento urbano. Y algunas de esas calles no estaban terminadas, como la calle Pedro Coga y Collado Piña, que no llegaban todavía a la calle La Cava. De eso muchos todavía nos acordamos. Esta es una vista de entonces de la calle Albarderos. Esto el Colegio Santiago Apóstol, entre Rosario y calle Carnicerías. El Alto de la Villa visto, pues la verdad es que no sé desde dónde, pero desde la calle La Cava, no sé si desde una avioneta o desde dónde. Pero bueno, ahí se ve lo que es el interior, esa vista aérea. Los 2 espolones que desde la calle La Cava permitían acceder al centro del Alto de la Villa.
y bueno, pues una serie de vistas para darnos una idea de cómo se encontraba por dentro el Alto de la Villa, que sinceramente pues tenía una degradación importante. Esto es una parte de la red viaria, y la del centro, pues he puesto este cuadro en color por una razón muy sencilla, porque aquí vivían mis abuelos, entonces un poco por sentimentalismo pues lo he traído. Bueno, en el 76 y 77 se redactaron los planes parciales definitivos, que veremos a continuación, y ya el plan general del 85 contempla pues todo el plan especial de reforma interior con toda su volumetría, y el del 99 exactamente igual. El año 2015 pues estaba totalmente terminado, edificado y acabado. Pero ¿qué había pasado aquí? Pues que entre 1920 y 1970, o sea, 50 años más lo que viniese anteriormente, no se había movido un ladrillo ahí. Bueno, urbanísticamente sí, aquí habían aparecido, pero ya fuera habían aparecido esas calles. Pero lo que es dentro del Alto de la Villa no se había movido nada. Sin embargo, en los 50 años restantes, para bien o para mal, se transformó completamente el Alto de la Villa en lo que hoy es Villa Cerrada. El plan del 52 sobre esta zona de Villa Cerrada ya planteaba un ejemplo concreto de lo que debería ser el plan especial de reforma interior. Y yo lo he superpuesto para que nos hagamos una idea de la propuesta, que claro, en un plan de ordenación esa propuesta no es de obligado cumplimiento, habría que hacer un plan parcial, estudiarlo todo, pero nos da una idea de lo que se pretendía hacer. Una plaza central de forma un poco extraña, una serie de manzanas también de forma... Bueno, desde luego el plan en esta propuesta ni respetaba la trama urbana existente ni respetaba nada. Pero bueno, no dejaba de ser una propuesta que el propio plan avanzaba incluso con tipologías constructivas de cómo deberían ser todas esas zonas porticadas, y que bueno, es interesante como documentación de decir, bueno, pues en esa época se pensaba de esta manera. Afortunadamente no se hizo caso de ella y seguimos adelante. ¿Qué más pasó? Pues que sobre el trazado primitivo se le encarga a Carlos Belmonte la redacción de un plan parcial dentro de ese sector que marcaba el plan, y Carlos Belmonte en el año 64 y 66 hace dos, pero bueno, en definitiva son muy similares, pues hace un plan en el que ya figura la calle subterránea que tenemos ahora, y luego pues plantea una serie de bloques aislados, maclados de alguna manera, y que dan lugar a espacios de zonas verdes. Bueno, es un tipo de arquitectura muy propio de esa época y que él ilustra pues con ese tipo de volumetría que se ve pues densa y condensada. En el año 76, el estudio Lamela redacta, ellos serían los que hicieron el plan definitivo y con el que se hizo la obra. Redactan el primer plan parcial en el cual dejan una gran zona interior, similar a lo que tenemos ahora, a lo que se hizo. La única diferencia es ese bloque ahí un poco en diagonal, paralelo al mercado, porque el mercado seguía estando allí. Esto sigue sin verse. Bueno, plantean esta propuesta que tiene la calle subterránea, que tiene allí el mercado y una serie de bloques dispuestos alrededor, prácticamente igual a lo que tenemos hoy día. En el sótano ellos planteaban el aparcamiento público conforme se entra desde la calle La Cava, lo planteaban a la derecha y no a la izquierda, como está ahora, pero por lo demás, bueno,
pues era un planteamiento que, si vemos esta vista con sombras, nos da idea de la volumetría que pretendían conseguir. Cambian este plan y en el año 77 redactan otro nuevo que, siendo bastante parecido, pues en toda la zona que linda con el mercado es donde más cambia y ya se parece más, casi al 100%, a lo que tenemos hoy día. En ese plan ya vemos la calle subterránea y vemos el aparcamiento ya situado a la derecha, tal y como lo conocemos hoy. Ese es el mismo trabajo con sombras para observar la volumetría que adquiría. En el centro se proyectó una zona que yo creo que era dotacional, cultural, pero que nunca llegó a llevarse a cabo. Se dejó la previsión, pero sin embargo no se llevó a cabo. Y estas eran las propuestas de alzados y secciones que llevaba a cabo el Estudio Lamela en este año 1977. Y esto pues, es una vista de lo que realmente se ha ejecutado y tenemos allí. Vamos a pasar a otra área que es el entorno de la catedral. Un área importante porque ya lo plantea el plan del 52 y se ha actuado en muchos frentes y de forma distinta, como vamos a ver actualmente. La calle Avenida Isabel la Católica, desde la Veleta, vemos que estaba cortada, no entraba dentro de la ciudad. Y aquí pues he marcado con un círculo para que nos orientemos. Lo que era el hospital provincial hoy es el ayuntamiento y luego fue la Casa de Socorro, pero para que tengamos una noción de por dónde estamos. El plan del 52, con tal de dignificar la zona, planteó este ejemplo concreto en donde lo que pretendía pues, es dar continuidad a Isabel la Católica hasta la catedral y en definitiva lo que planteaba es como dos plazas que al final se convertía en una sola. La Plaza Virgen de los Llanos y la otra que sería la actual de la catedral, pero girada. Y por supuesto, pues dándole continuidad a Isabel la Católica con edificios todos con soportales y las plazas también todas con soportales. También, como en el caso de Villacerrada, también planteaba tipología constructiva de qué tipo de edificios creía que se deberían poner allí. Ahí se ven los soportales. Realmente, teniendo en cuenta que esto no es de obligado cumplimiento, porque habría que hacer un plan parcial y luego desarrollarlo, parece más bien un ejercicio para que se vea que hay que hacerlo, sobre todo si tenemos en cuenta la iglesia, la catedral, con ese remate que le dibujan arriba, que nunca ha existido, ni siquiera en el planteamiento del proyecto primitivo de Julio Carrilero. Claro, eso no se hizo, pero vamos a ver qué se hizo en ese entorno de la catedral, lo que sí se ha hecho. Pues en el 65, si nos fijamos, la trama urbana era, voy a echar marcha atrás, exactamente igual a como estaba en 1920. Pues todo era muy denso, de pocas alturas, pero muy denso. Pero es que en 1965 estaba exactamente igual. No se había movido ni un ladrillo. Eso es una vista de la plaza de la Casa Hortelano, viendo detrás toda la edificación. Esto es la calle Padre Romano. Calle del Carmen, vista desde la catedral. Y calle del Carmen, vista hacia la catedral. Bueno, el ayuntamiento
quiso cambiar las alineaciones, traer la entrada de Albacete al centro y aprovechar pues, para ensanchar determinadas calles. Claro, ¿qué ocurre? Que para hacer todo esto pues había que demoler muchos edificios. Entonces, todo esto que vemos ahí había que demolerlo sí o sí. Y claro, demoler todo esto pues representaba tiempo y dinero. Y hubo que hacerlo paulatinamente, muy despacio. Es una labor que finalmente se llevó a cabo, pero que costó trabajo. Aquí he marcado con la A el actual ayuntamiento para que nos ubiquemos un poco de dónde estamos. Porque sobre todo los más jóvenes a lo mejor no lo ven. En el año 79, el plano de Hacienda pues muestra esto. Parece que ha habido un bombardeo y que ha desaparecido pues todo lo que hay. De hecho, en esta foto del periódico que conservo de esa, pues se ve desde la veleta cómo estaba la zona, ¿no? Un poco desastrosa. El edificio, una vez demolido, los edificios laterales, y en el año 80 los técnicos municipales redactaron el plan de reforma interior marcando ya las alineaciones que tenían que tener tanto la avenida Isabel la Católica como todas las calles, calle Carmen, todas calles aledañas y la plaza del ayuntamiento o plaza de la catedral. En 1985 el plan de ordenación hace suyo el PERI de 1980 y ya marca todas las alineaciones. No sé si se percibe desde allí, pero están las alineaciones nuevas y también están las alineaciones antiguas. O sea que ahí hay una mezcla de información que resulta interesante. Y como siempre, pues ya en 2015, que es como si fuera ahora, pues se encuentra totalmente desarrollado y construido. Además de la prolongación de Isabel la Católica, bueno, antes volvemos a lo de siempre. En los 50 años primeros, de 1920 al 65, nada de nada, y en los otros 50 años, pues el desarrollo de la ciudad es importante. Nos vamos ahora a la Plaza Virgen de los Llanos, que en 1955 pues presentaba ese aspecto. La Plaza Virgen de los Llanos, estamos hablando de esto tan pequeñito que se ve ahí, en 1920 era así, pero en el año 65 y 70 era prácticamente igual. Tan solo habían desaparecido esas dos pequeñas manzanas que hay ahí. De la triangular de abajo yo no tengo documentación ninguna, pero de la otra ahí se ven dos fotos de los dos callejones que lateralmente permitían subir hacia lo que es la plaza. En 1985 el plan de ordenación plantea esta solución con estas alineaciones y con esa plaza. Y en 2015 nos encontramos con que está ya ejecutado y construido. Otra vez igual, 50 años o más sin hacer nada, tan solo la desaparición de esos dos triángulos, bueno, de esas dos manzanas, el triángulo inferior y la parte de la manzana de arriba, pero en los 50 años siguientes se produce el cambio de esa zona de la ciudad. Pero claro, ese cambio podía haber sido de otra manera, porque detrás de ese cambio ocurrieron muchas cosas. Por ejemplo, en el año 68, el ayuntamiento le encarga a Manuel Carrilero un proyecto de la plaza que él resuelve, bueno, pues con una plaza interior, con ese soportal que he marcado en azul, un poco irregular y unas entradas
es más un anteproyecto que un proyecto, o por lo menos la documentación que yo he encontrado. Y eso era un poco la idea, la volumetría de la catedral, ya había una previsión de aparcamiento. El ayuntamiento de este no hizo caso. Y en el año 75 le volvió a encargar a Manuel Carrilero otro proyecto para la Plaza Virgen de los Llanos. Y entonces aquí lo que plantea es una plaza semiabierta. Digo semiabierta porque, claro, que me tengo que acercar, a ver si desde aquí lo marco. Semiabierta porque estaría cerrada por aquí, pero por allí estaría totalmente abierta, aparte de los laterales de la catedral. Y con un soportal que he marcado en azul, que recorría toda la plaza y además bajaba hasta la prolongación de la entonces Plaza de la División Azul, hoy Plaza de la Constitución. Y además generaba aquí una vía para el tráfico que, bueno, no existe, y él pues ahí la proponía como una solución seguramente para alinear la catedral. Y esta era la propuesta suya, un desarrollo del alzado interior de esa plaza. Lo cierto es que en el año 65 y 70, en el área solo había esos 3 edificios de nueva construcción. Todo lo demás era prácticamente ruina. Aquí vemos una foto desde la calle Martínez Villena hacia el ayuntamiento. Aquí al fondo se ve la Casa Hortelano, Colegio de Arquitectos, y ya se ve que ahí no hay ningún edificio de nueva planta. Es más, en esta foto se ve que están construyendo los cimientos del edificio este de aquí. Esta foto además está tomada desde el balcón del hoy Colegio de Arquitectos, por la barandilla. Esta foto corresponde a la construcción del edificio que está en la esquina de la calle de la Feria. Y esta pues es la subida a la catedral, viendo que ya está construido el que daba a la entonces Plaza de la División Azul. En el año 75 y 77, la plaza ya ha sufrido una evolución y se han demolido todos los edificios que marco aquí con línea discontinua. Seguramente porque ya el ayuntamiento estaría pensando en la redacción de un PERID, pero la verdad es que tampoco me atrevo a decirlo. Esta es una foto de época desde la plaza de la catedral hacia arriba, y estos son fotos de esto y de unos años antes del interior de la Plaza Virgen de los Llanos. Lo cierto es que la plaza con las demoliciones se había convertido en un aparcamiento anárquico de vehículos que allí se aparcaba como quería. Esto es una vista de la calle del Rosario entonces. Plaza de la Constitución, División Azul. La misma vista que teníamos antes, pero ya con los edificios de al lado demolidos. Y otra nueva vista de la plaza convertida en un aparcamiento que era un auténtico desastre. Bueno, pues llegamos al año 79 y ¿qué tenemos allí? Pues tenemos la catedral y tenemos 3 edificios de nueva planta, pero existía el problema de resolver todo el entorno de la Plaza Virgen de los Llanos. Y por si había poco problema ya de por sí, que venía años así, pues nos aparece una incógnita más en el sistema de ecuaciones. Un edificio en construcción al que se le da licencia y que se venía proyectando desde el año 77. Claro, esto generó una gran alarma. Los que estábamos en aquella época nos acordaremos. Esa es una foto de la prensa del edificio en construcción. Llegó a estar prácticamente la estructura terminada. Y el ayuntamiento, pues para intentar dar una solución, convocó un concurso de ideas para desarrollar toda la zona
y además tuvo que llegar a un acuerdo con los propietarios, comprar el inmueble a pesar de tener licencia y demolerlo. Bueno, hasta aquí una parte de la historia. Llega el momento del concurso de ideas. Y bueno, cuando nos presentamos un montón de equipos, yo me presenté junto con Antonio Peiró, que está por aquí, y con su hermano Agustín, pero al jurado, entre las personas que vinieron, vino un prestigioso catedrático, Fernando Chueca Goitia, que cuando le preguntaron y visitó aquello, pues dijo: Albacete es eso, una ciudad disparate, y la Plaza de la Virgen, pues un horror casi imposible de corregir. Bueno, a pesar de todo, se hizo el concurso y hubo dos equipos ganadores. Uno, Manuel Carrilero, que ya conocía sobradamente porque había hecho numerosos proyectos, y el otro, que lo conformábamos Agustín, Antonio Peiró y yo. El ayuntamiento, al ver dos equipos ganadores y con una solución que se parecía bastante en la plaza, pues lo que decidió es encargarnos conjuntamente la redacción de ese plan especial de reforma interior a todos. Antes de enseñar el resultado, esta es la solución que planteaba Manuel Carrilero. Era pues prácticamente lo que habíamos visto antes, esa plaza semiabierta con una calle por aquí, y él además lo ampliaba también, aunque el objeto del concurso solo era la plaza de arriba, él lo ampliaba también a la plaza de la Catedral, yo creo que influenciado por lo que planteaba el plan del 52, pero eso es una opinión mía que no podría, digamos, justificarla, es simplemente una opinión. En cuanto a la solución que planteábamos nosotros, Antonio Agustín y yo, pues pretendíamos hacer una plaza más recoleta, más acotada, que no compitiera con la catedral, que tuviera una zona porticada interior y salidas hacia el exterior. Tenía una planta sótano para aparcamientos, y las plantas superiores pues para uso administrativo y residencial. Esto es una vista de la idea que teníamos de plaza, en donde, para competir lo menos posible con la catedral, hacíamos un soportal de doble altura, retranqueando la fachada, más además los áticos. De esa manera la fachada no quedaba tan en primera línea, sino que se pasaba a una segunda línea. Bueno, eso es una perspectiva así a mano alzada de lo que pretendíamos que fuera la plaza. Y esta otra, que representa este acceso extraño hacia el soportal desde la Plaza de la Constitución y la calle del Rosario. Y ahora vamos ya al resultado de los dos equipos trabajando juntos. Resultado del concurso de ideas. Bueno, pues yo creo que fue positivo y que conseguimos una solución razonable. Una solución en la que hacíamos un soportal interior, por tanto, había una plaza en forma de U, abierta por los laterales de la catedral, pero cerrada a todo alrededor. Y achaflanada, porque no quedaba más remedio que achaflanarla, porque es que si no, aquí nos hubiéramos salido del perímetro de actuación. Exteriormente también hacíamos un soportal corrido de lado a lado, con una pequeña mentira, que es que atravesábamos el edificio existente, pero a veces son males menores que hay que decir, bueno, pues para cuando se cambie este edificio ya se hará, ¿no? Y 5 accesos independientes por los chaflanes, por la parte frontal y por los laterales de la catedral. También tenía 2 plantas de aparcamiento público, aparte de los privados,
y las plantas superiores pues para los usos residencial, comercial y administrativo. Esto es una vista de una sección. La plaza sería desde aquí hasta aquí, entonces aquello se vería en alzado y aquel en sección el acceso desde la Plaza de la División Azul. Este es un alzado del interior de la plaza, justo enfrente de la entrada lateral de la catedral. Y eso una vista desde el exterior, desde la calle del Cura o Plaza División Azul. No sé en ese momento, yo creo que era ya Plaza de la División Azul. Bueno, y ahora nos vamos al ayuntamiento. En la plaza de la catedral, en el ayuntamiento, que en 1955 tenía este aspecto, plano de 1920, vista del alzado de la plaza, eso es simplemente este trocito de aquí. O sea, estamos hablando de una plaza pues de proporciones pequeñas. Entre el año 65 y 70, el plano continuaba siendo exactamente igual. Y yo he marcado ahí edificios representativos como el Archivo, en la esquina de Padre Romano, la Casa Hortelano y la Casa de Socorro, que después sería Ayuntamiento. Estas son unas vistas de esa época, cómo se encontraba tanto la Casa de Socorro como la plaza y el acceso a la catedral. En 1970, pues ya había aparecido el bombardeo y, por tanto, de la plaza ya había desaparecido, toda esa trama que se ve ahí ya había desaparecido, seguían quedando los edificios que están ahí marcados con el círculo. Dos fotos de la Casa Hortelano aislada y de la Casa de Socorro, que en ese momento era de policía municipal, porque ha tenido sucesivos usos en el tiempo. El PERI de 1980 que hemos visto anteriormente, cuando Isabel la Católica, redactado por los técnicos municipales, ya marcaba las alineaciones, y en el plano que en 1984 nos facilitó el ayuntamiento para el concurso del ayuntamiento, pues ya se ve marcadas las alineaciones de la plaza, pero además se ve la zona ajardinada que ya existía en ese año en la plaza, y se ve también el edificio semisubterráneo que construyeron para la policía local y que anteriormente no lo habíamos mencionado porque todavía no tocaba. De hecho, hoy, en el catastro actual, si entras, todavía lo que figura es el cuartel de la policía municipal y pinchas y te dice que es de 1984. En el 85, el plan de ordenación ya hace suyo ese PERI de 1980, marca las alineaciones y deja toda la plaza para zona verde. No aparece el cuartel de la policía local, no aparece. Sin embargo, en el plan de 1999 están igualmente las alineaciones, la zona verde, pero sí aparece grafiado detrás de la Casa Hortelano el edificio de la policía local. A ver, que esto se me está saliendo. En 2015, pues esto terminado. Y como hemos visto anteriormente, lo que en 50 o más años no se había movido, pues en los 50 años siguientes sí se ha hecho una realidad. Siempre digo que para bien o para mal. Aquí hubo 3 actuaciones que vamos a analizar y ya con eso vamos a ir terminando. 3 actuaciones que fueron
el concurso del Ayuntamiento, el concurso del Museo de la Cuchillería y el concurso de las escalinatas de la Catedral. El concurso del nuevo Ayuntamiento se convoca en el año 84 y yo me presento con un amigo mío y quedamos los primeros, ganamos el concurso. Esta es la planta que presentamos, la planta baja. Planteábamos una entrada en esquina para potenciar y recordar la importancia que había tenido siempre la esquina en la Casa de Socorro, en la Policía Municipal, en toda esa época. Y bueno, no quiero enrollarme más, pero bueno, pues se hacía un núcleo de comunicación cercano a esa esquina, una planta sótano con aparcamiento y archivos, una planta primera para zona noble, política, salón de plenos, y las plantas superiores de uso administrativo. Estas eran las fachadas propuestas. Son unas fachadas extrañas porque pudiendo haber tenido la misma altura, no la tienen. De hecho, en esta fachada que daba Martínez Villena, lo que hacemos es mantener la altura de cornisa de los edificios de al lado, porque si no, aquí nos hubiera aparecido una medianería que no queríamos. En el otro alzado, en el que da a la plaza, adoptamos la decisión de renunciar a una planta porque decíamos con un poco de sentido del humor que era tan restrictiva las alturas que al final íbamos a hacer un ayuntamiento de protección oficial. Y lo que hicimos fue renunciar a una planta con el fin de ganar un poquito de altura en todas las demás. Y además llevarnos el problema que se nos hubiera generado en la medianería, llevarlo a resolverlo dentro de nuestro propio edificio, porque nos parecía que eso era lo más sensato. Bueno, pues esa es la propuesta, esa es una perspectiva que se ve muy mal porque es una foto de un dibujo de hace 40 años, esa es otra perspectiva desde la calle Martínez Villena, esa es otra perspectiva desde la calle de la Feria, y esta hoy, si le pusiéramos la catedral como está y el parque como está, pues tendríamos esa vista del ayuntamiento. Finalmente, el ayuntamiento no consideró oportuno, por los motivos que fuera, llevar a cabo el proyecto a pesar de ser premiado y se desarrolló, me parece recordar, que basándose en el cuarto premio, en la fachada del cuarto premio, desarrollaron el edificio que hoy conocemos. El Museo de la Cuchillería en el año 2002 se convocó el concurso y lo ganaron 3 arquitectos jóvenes sevillanos del estudio AF6 Arquitectura que presentaron una propuesta, yo creo que ingeniosa, que consistía en dejar toda la plaza libre para vegetación y luego el edificio lo planteaban en 2 fases. Una primera fase, que es la Casa Hortelano en sí mismo, me voy a tener que sentar porque si no, no puedo enseñaros. Una primera fase, que es la Casa Hortelano, restaurándola y rehabilitándola, y una segunda fase, que era un edificio de nueva planta, que se adosaba aquí por la medianería, precisamente para tapar una de las medianerías que quedarían vistas. Estas son las plantas que plantearon, se pasaba en planta baja, se pasaba por debajo, y estas son las circulaciones que ellos planteaban, que tampoco hay que entretenerse demasiado. La vista de la implantación del museo en la plaza desde distintos ángulos y finalmente el ayuntamiento decidió encargarles a este equipo la restauración, es decir, la primera fase, realizaron la restauración de la Casa Hortelano, incluso la distribución interior y los muebles del museo. Sin embargo, pues creyeron oportuno que la segunda fase no debían hacerla. Y esa segunda fase, años después, en el año 2007,
se le encargó a los compañeros Juan Caballero y Llano Fuentes, que lo que hicieron fue aprovechar parte del sótano que había sido de la policía local. Eso es una vista. Esta otra. En 2010 eso ya estaba en construcción y en 2015 pues estaba totalmente terminado. Esas son algunas fotografías de hoy. Y finalmente nos queda la tercera intervención en la zona, que fue la de la escalinata de la catedral. Aquí vemos, hasta 1980, la escalinata estaba pues, en muy mal estado, estaba hecha un desastre. Entonces, en 1983, el Colegio de Arquitectos, sin contar con el ayuntamiento ni nada, pues decidió convocar un concurso de ideas para ver qué solución podíamos dar los arquitectos a ese acceso que estaba tan deteriorado. Entonces, de las personas que se presentaron, el equipo ganador, pues con el lema Serlio, fue Luis González Calero, compañero nuestro, Ismael Belmonte, su socio de siempre, entonces era estudiante y no pudo firmar el proyecto. No sé si se ven bien los dibujos, porque los dibujos son hechos a lápiz en original y entonces a lo mejor desde allí no se aprecian casi. Pero la solución es una serie de círculos concéntricos que conforman la escalinata y que el lema Serlio pues, es una muestra de honradez del participante, porque realmente él se está inspirando en un clásico de la arquitectura que en el siglo XVI pues, planteó en un manual de arquitectura, planteó esta solución de escalera y que él con habilidad la llevó allí y la situó, creo que con acierto, en ese sitio. Este es el otro dibujo de Serlio, comparándolo con la escalinata. Entonces vemos una serie de peldaños convexos y otros cóncavos, pero que todos forman una serie de circunferencias o de círculos, bueno, de gran plasticidad. Como el resultado nos pareció bueno en el colegio, se le ofreció al ayuntamiento la posibilidad de hacerlo efectivo. ¿Y cuál no sería la sorpresa cuando el ayuntamiento lo aceptó? Yo tengo que decir que quizás sea la única vez que recuerde que se ha aceptado algo así por parte del ayuntamiento. Bueno, ampliando la escala, esa es la escalera, vemos que es pues, muy limpia y que puesta en el sitio pues realmente es idónea. Estas son dos fotos del estado actual y ya vamos a terminar la ponencia. O sea, con esta foto, que creo que es una preciosidad, que me la ha pasado precisamente Luis, pues vamos a dar por finalizada. Pero antes, a mí me gustaría poner en valor, ya que tenemos aquí además al concejal de urbanismo, poner en valor la necesaria colaboración del ayuntamiento, no ya con los ciudadanos, sino con los profesionales, en este caso arquitectos. Tenemos aquí un ejemplo maravilloso. Colaboración con los colectivos profesionales, en este caso con el Colegio de Arquitectos, y aprovechar de alguna manera que la arquitectura pues, tiene un importante compromiso social que tenemos que sacarle provecho. Entonces, eso es, digamos, el mensaje último que a mí me gustaría lanzar. Así que, muchas gracias. Muchísimas gracias, Esteban. La verdad que ha sido muy, pero que muy interesante esta conferencia.
muy bien presentada, ¿cierto? En todo momento hemos estado muy bien guiados, no solo por la palabra de Esteban Belmonte, sino también por todas estas imágenes y estos mapas y estos planos, así que gracias. Nos hemos quedado sin tiempo para preguntas. Seguro que había alguna, pero son ya las 8 de la tarde y ya saben que es la hora límite para terminar. Vamos a pedir a nuestro presidente, a Juan José Caravaca, que nos acompañe en el escenario y a nuestro conferenciante también, si puede colocarse justo delante. Muchísimas gracias. Con este árbol, que es el símbolo de la asociación de Aluex, pues se reconoce la participación de Esteban Belmonte en este ciclo de conferencias. Tan solo recordarles que el próximo lunes volvemos, claro que sí. Lunes 5 de febrero, misma hora, 6:30 de la tarde. En este caso será el notario Miguel Ángel Vicente Martínez, con una conferencia que lleva por título Herencias y donaciones. Algo muy, pero que muy interesante y que a todos, además, en un momento u otro de nuestra vida, nos va a afectar. Gracias. Hasta la semana que viene.